Bienvenidos al programa Discutamos México. El día de hoy vamos a hablar sobre la astronomía mexicana y tenemos con nosotros a tres excelentes investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM, la doctora Silvia Torres, investigadora emérita, el doctor José Franco, director del Instituto de Astronomía, la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, y yo soy Manuel Peinbert, también investigador emérito del Instituto de Astronomía de la UNAM. Para empezar, les haré la misma pregunta a los participantes: ¿por qué es importante la astronomía y cuál es su relevancia para México? Silvia. Bueno, empezaré con la historia. La astronomía es una de las ciencias más antiguas de la humanidad. El hombre y las mujeres siempre se preocuparon de voltear a ver al cielo y tratar de entender qué es lo que veían entre el Sol, los planetas, las estrellas, y esto ha evolucionado, claro, a la astronomía moderna. Ahora, desgraciadamente, con las luces artificiales ya no volteamos a ver el cielo, pero así el hombre común y corriente, las personas comunes y corrientes, sin embargo, es de gran interés y seguramente mis compañeros van a continuar con ampliar esta opinión. Sí, Manuel, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Silvia. Creo que la historia de la astronomía es la historia de la civilización. Uno no puede imaginarse la navegación sin el conocimiento del cielo. Uno no puede imaginarse el crear calendarios, generar relojes para medir el tiempo sin el conocimiento del cielo. Entonces, bueno, pues la civilización a lo largo de todos los siglos se ha beneficiado de este conocimiento del cielo y, bueno, insisto, el hacer astronomía es hacer civilización. Y el día de hoy, pues la astronomía está asociada a toda una serie de avances científicos y tecnológicos muy, muy importantes que seguramente estaremos describiendo a lo largo del programa. Julieta. Yo creo que la astronomía es valiosa porque es fascinante. Nos lleva a paseos insospechados por el cosmos, estando sentados o acostados. Nuestra mente puede llegar muy lejos. Es la ciencia multidisciplinaria por excelencia, porque tiene que ver con las matemáticas, con la geografía, con la historia, con la cuenta del tiempo, con la biología, porque todos queremos encontrar marcianitos, en fin, une a todas estas disciplinas. Y si nos acercamos a ella de manera informal, podemos responder nuestras grandes preguntas. ¿De dónde venimos? El origen del universo, del sistema solar, del Sol. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué va a pasar cuando se apague el Sol? Y también de qué estamos hechos. Y simplemente el hecho de saber que venimos de las estrellas y que formamos parte de esta gran estructura universal produce una gran alegría. La astronomía siempre ha estado presente en la vida de México, aunque con una intensidad variable. En las épocas prehispánicas, el estudio de los ciclos de los astros y el estudio de los movimientos de los planetas, del Sol y de la Luna, fueron estudiados con gran precisión por todas nuestras culturas prehispánicas, y este estudio estaba relacionado con la religión, con la mitología, con la arquitectura, con la ingeniería, con la disposición de los edificios más importantes de nuestro pasado prehispánico, con la mitología, la agricultura, la duración del año. Se hicieron grandes calendarios muy precisos de la época, se predijeron eclipses. En este programa nos vamos a concentrar en los últimos 200 años de la astronomía mexicana. Después de la independencia y en particular ya en la Reforma, es cuando empezamos a producir resultados astronómicos que son competitivos con los que se producen en los lugares más adelantados del mundo, como son Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón. Y aquí es importante relatar una historia sobre el tránsito de Venus que se dio en 1874
donde México participó en esta observación en el país de Japón. Pepe, ¿nos puedes contar sobre este tema? Claro, Manuel. Mira, yo creo que hay momentos que marcan la evolución de la historia y yo creo que la astronomía moderna en México pues tiene así como un parteaguas. En 1874, cuando el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias organizó la expedición mexicana a Japón para ir a observar el tránsito de Venus por el disco solar. Él pudo convencer al entonces presidente Lerdo de Tejada de que financiara un periplo a Japón, comprar instrumentos y además financiar el viaje, que en aquella época era un viaje bastante complicado. Llegaron barriéndose a Yokohama, ahí instalaron un par de campamentos para hacer la observación, hicieron una observación exitosa, fueron los primeros en reportar antes que los grupos franceses, estadounidenses y de otros países, lo cual le dio prestigio a el trabajo hecho en México. Julieta, sobre este tema. Yo creo que la medición más sorprendente de la astrofísica es encontrar la distancia a los astros. Porque vemos una estrella y a qué distancia está, o la luna, y no tenemos idea, y los vemos todos los días. Y es el ingenio humano el que nos permite calcular distancias. Si ponemos un dedo sobre la cara y lo vemos con un ojo y luego con el otro, pues el dedo brinca y si lo pongo más lejos, brinca menos. Y los astrónomos hacemos lo mismo. Nos ponemos de un lado de la órbita de la Tierra y vemos una estrella y luego del otro lado y de esta manera podemos saber las distancias. O bien nos ponemos en dos sitios diferentes de la Tierra. Pues Covarrubias lo que quiso hacer fue una medición muy precisa del tránsito de Venus para poder calcular la distancia a Venus y compararla con otra persona en otro lugar y así tener una medición magnífica, no solo la distancia a Venus, sino la distancia al Sol. Y esta inicia la escala de distancias precisas en la astrofísica moderna. Y esta persona tuvo éxito. Así es que es muy importante y además otros mexicanos, mucho antes que él, observaron tránsitos. En la zona maya, en Mayapán, cuando sale el sol del horizonte y hay mucha bruma, se puede ver el disco del sol sin necesidad de filtros ni nada. Y los mayas vieron el tránsito de Venus en esas condiciones y nosotros lo vamos a poder volver a ver en algunos años. Bueno, al regreso de Covarrubias, en 1876, se le encarga al ingeniero Ángel Anguiano el fundar el Observatorio Astronómico Nacional. Y esto lo hace en el castillo de Chapultepec. Ahí se construye, donde ahora está el Alcázar, en la parte alta, que se llama el Caballero Alto, ahí se construyó una cúpula y ahí se instaló el primer telescopio del Observatorio Astronómico Nacional. Desgraciadamente estuvo ahí poco tiempo, porque después le requirieron ese espacio para el Colegio Militar y se trasladó a lo que fue el exarzobispado en la villa de Tacubaya, que era lejana a la Ciudad de México, como sabemos, unos cuantos kilómetros que ahora ya se nos hacen eternos tratando de recorrerlos en automóvil. Y se trasladó a lo que fue el exarzobispado en la villa de Tacubaya, que era lejana a la Ciudad de México, como sabemos, unos cuantos kilómetros que ahora ya se nos hacen eternos tratando de recorrerlos en automóvil. En 1908 se construye ya el edificio definitivo del Observatorio Astronómico Nacional. Se le instalaron 4 cúpulas, fueron varios los telescopios importantes que estuvieron ahí, y fue mucho, ya se instaló todo un cuerpo de investigadores, un cuerpo pequeño, y el observatorio tenía varias misiones. Tenía misiones de geodesia, de cartografía, de geomagnetismo, de climatología y de sismografía. Y, por cierto, estaba bajo el presupuesto del Ministerio de Fomento.
no se pensaba que era algo educativo, era algo que nos iba a ayudar a trazar el territorio nacional. Los ingenieros astrónomos también eran topógrafos y esa era una de sus misiones. Bueno, lo que nos acaba de contar Silvia tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo en México de la astronomía de posición. Esto es registrar con gran precisión la posición de los astros y su luminosidad. Esto llevó a la creación de un mapa del cielo que se le llamó la Carta del Cielo. Este mapa del cielo se empezó a crear por 18 observatorios en todos lados del mundo. A México le tocó una franja, un pedazo, y el observatorio de Tacubaya fue uno de estos 18 observatorios y nos llevó a la internacionalización de la astronomía mexicana. Surge en 1919 la Unión Astronómica Internacional, de la cual nosotros nos afiliamos inmediatamente después y seguimos siendo miembros de ella. Y el doctor Haro, que aparece en una de estas imágenes, fue el primer vicepresidente latinoamericano de la Unión Astronómica Internacional. Esto nos lleva a 1942. En 1942, un político mexicano, Luis Enrique Erro, participó en la campaña de la presidencia de Ávila Camacho y le preguntaba a Ávila Camacho, bueno, ¿qué quieres de recompensa o de apoyo por todo lo que has hecho? Y él dijo, yo lo que quiero es un observatorio profesional. Y Ávila Camacho dijo que sí, pero que en Puebla. Entonces el observatorio se estableció en Tonantzintla en 1942 y esto dio origen a lo que llamamos la astrofísica mexicana. En 1948 el doctor Guillermo Haro se vuelve director del observatorio de Tonantzintla y con la cámara Schmidt empieza a descubrir cosas nuevas en el cielo que nos llevaron al nacimiento de la astrofísica moderna mexicana. Lo primero que fue importante con la Carta del Cielo y ahora con este nuevo telescopio es que podemos observar partes del cielo más al sur que no se observan desde los telescopios poderosos de los países del norte de América y de Europa. Y esto nos permitió encontrar cosas que no se podían encontrar desde otros lados. El doctor Haro descubre los objetos Herbig-Haro, que son chorros de gas expulsados por estrellas en nacimiento. En la actualidad, a nivel mundial, el grupo mexicano que trabaja sobre estos fenómenos son líderes a nivel mundial. También se le ocurrió buscar nebulosas planetarias en la dirección del centro de la galaxia y descubrió más de 150 nebulosas planetarias que ahora llevan su nombre. Estos objetos son la etapa de transición de las estrellas cuando pasan de ser gigantes rojas a ser enanas blancas. Expulsan las capas externas hacia el medio interestelar y estas capas externas son a las que se les llama nebulosas planetarias. Es muy importante su estudio y también de los 200 astrónomos que hay en México, una fracción grande, más de 70, tienen cuando menos un artículo sobre el tema de las nebulosas planetarias. Pero hay otros dos resultados o tres de tiempos de Haro que son importantísimos. A él se le ocurrió buscar estrellas azules en la dirección de los polos de la galaxia y encontró, antes de los estudios de Haro y sus colaboradores, se conocían 50, 60 estrellas en la dirección de los polos y él encontró miles, un artículo de 8.746 más otros artículos con más objetos de estrellas azules en la dirección de los polos. Estas estrellas azules resultaron ser una combinación de muchas cosas, pero una fracción importante fue de cuasares, galaxias en formación, y con ese material también encontró que había galaxias azules en la dirección de los polos de la galaxia, galaxias muy lejanas. En esa época se creía que todas las galaxias eran de color amarillo o de color rojo, porque las estrellas, al evolucionar, las estrellas azules viven muy poco, se apagan
y quedan vivas las amarillas y las rojas y se pensaba que las galaxias iban a ser de color rojo. Y resulta que encuentra galaxias azules. Esto modifica la idea sobre cómo se formaban las galaxias, cómo se formaban las estrellas. En ese tema se sigue trabajando. Y de ese nacimiento de la astronomía, pues nos movemos hacia 1970 y la astronomía mexicana se empieza a consolidar fuertemente en los 70s, y sobre esto le preguntaré a Julieta que nos cuente qué pasó. Antes de eso quisiera decir que la huella del doctor Haro fue indeleble, porque él sabía qué buenas preguntas hacerle a la naturaleza y cómo responderlas con el equipo que tenía en su entorno. Más o menos sobresimplificando las cosas, ¿qué hace un científico? Piensa primero. Piensa qué pregunta le quiere hacer a la naturaleza. Después utiliza telescopios o computadoras para tratar de observar o de modelar lo que está pensando. Después vuelve a pensar, publica sus observaciones o sus resultados y después está sujeto al escrutinio de la comunidad. Si su teoría es buena, pues avanza el conocimiento. Si es mala, también, porque descarta posibilidades. Y al hacer esto descubre que la naturaleza es tan generosa que hay muchas otras preguntas que hacerle. ¿Y qué tiene México? Tiene institutos de investigación donde hay personas contratadas para pensar. Tiene observatorios. En este periodo que tú mencionas, se construyó el Observatorio de San Pedro Mártir, que está en uno de los sitios más espectaculares del planeta, con un cielo muy oscuro, con muchos días despejados. Está también el Observatorio de Cananea, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde están también muchos de los grandes observatorios del mundo. Después, los astrónomos mexicanos pensamos y escribimos nuestros artículos y los mandamos a revistas donde siempre son arbitrados. Y existe además la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, que se ha convertido en una gran revista gracias a las gestiones de muchos científicos, entre otros, por supuesto, la doctora Torres, que está aquí. Y posteriormente esos artículos los leen en todo el mundo y recibimos retroalimentación, como pues si nos invitan a congresos a hablar sobre estas cosas, si muchas personas se refieren a lo que estamos haciendo. Y justo esto le ha pasado a los astrónomos mexicanos. Es decir, sabemos pensar, sabemos observar, sabemos hacer teorías, sabemos publicar y somos tan buenos como los otros astrónomos del resto del mundo. Sabemos pensar, sabemos observar, sabemos hacer teorías, sabemos publicar y somos tan buenos como los otros astrónomos del resto del mundo. Pues llegamos a la etapa actual donde queremos aquí hablar más largamente de qué es lo que estamos haciendo. Los astrónomos mexicanos, como los demás astrónomos del mundo, queremos saber cuál fue el pasado, cuál es el presente y cuál será el futuro de todos los objetos que pueblan el universo, inclusive el presente, el pasado y el futuro del universo, y todavía aún más allá, saber si nuestro universo es único o si hay un número infinito de universos. Todos estos problemas se empiezan a discutir en el momento en que existe una tradición astronómica, en que se ha desarrollado la astronomía en México hasta un cierto nivel que se puede competir con los astrónomos de otros países. Nuestro número de astrónomos es reducido, pero la calidad de nuestros astrónomos es muy buena. Y sobre los temas de qué es lo que está pasando en este momento con la instrumentación mexicana, con el número de astrónomos, con la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, le pregunto a Pepe que nos cuente en qué andamos.
Pues mira, Manuel, como dijiste y como dijo Julieta, somos un grupo bastante privilegiado. Somos poquitos, pero buenos, con reconocimiento, y sobre todo somos muy, muy ruidosos. 200 astrónomos es un número muy, muy pequeño bajo cualquier estándar. Por ejemplo, España tiene cerca de 400 astrónomos, Estados Unidos tiene cerca de 4,000 astrónomos. Entonces, bueno, pues estamos con un ejército chiquititito, pero el trabajo que se hace en México es muy, muy bueno y se han desarrollado cosas muy, muy interesantes. Por un lado, tenemos un grupo de astrofísicos teóricos de primera. Ya mencionaste el trabajo que se hace en estos chorros emitidos por las estrellas recién formadas, pero bueno, también hay trabajo estupendo sobre la evolución química del universo y sobre todo una serie de cosas bien, bien interesantes. En la parte de instrumentación, el tener el Observatorio Astronómico Nacional, como dijo Silvia, desde 1878 a la fecha, ha permitido que se desarrollen grupos tecnológicos de primera calidad. Y en este momento yo creo que debemos decir con mucho orgullo que por un lado somos socios del telescopio más grande del mundo, que está en las Islas Canarias, y hemos hecho instrumentación para este telescopio, a la par que el resto de los grupos que están desarrollando tecnología en lo que llamamos el primer mundo. Y por otro lado, pues también hemos instalado en la Sierra Negra, en Puebla, pues el radiotelescopio, que va a ser el radiotelescopio más grande del mundo en ondas milimétricas. Entonces hay un bagaje que viene desde, como tú comentaste, uno no puede pensar el desarrollo de la óptica en México sin la astronomía, y pues de la misma manera hay una serie de grupos en electrónica, en mecánica, en óptica y en el desarrollo de toda una nueva serie de elementos para mirar el cielo con más claridad, en el cual estamos participando. Me gustaría mencionar con más detalle San Pedro Mártir. Es nuestro observatorio de la Universidad Nacional. Está en el sitio más alto de la península de Baja California. Es un sitio espléndido en cuanto a oscuridad del cielo, en cuanto a contaminación, tiene poca contaminación, es un lugar relativamente deshabitado. El flujo de la atmósfera, los vientos son laminares, entonces tiene una imagen, produce imágenes muy nítidas, y ahí tenemos tres telescopios modestos. El mayor es de 2 metros de diámetro, tenemos otro de 1,5 metros y uno de 84 centímetros. Estos telescopios se inauguraron o están en operación desde 1979 más o menos, pero ese es nuestro caballito de batalla, es donde estamos trabajando. No es el único observatorio, se mencionó el de Cananea, también está en proceso la construcción, la puesta en operación del telescopio milimétrico en la Sierra Negra del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Eso en cuanto a la instrumentación actual. En cuanto a dónde están los 200 astrónomos, me gustaría mencionar dónde están. Creo que un instituto muy grande es el de la Universidad Nacional, que tiene sede en Ciudad Universitaria, y una sede alterna que la acompaña en Ensenada, cerca del Observatorio Astronómico Nacional. También está el Centro de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia. Existe, eso es por parte de la universidad, en otros centros, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica Electrónica en Puebla es el más grande, pero también hay astrónomos en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Sonora, en la Veracruzana, y seguramente en algún par que se me escapa, en la Ibero, también en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, estamos creciendo y mencionamos 200 y decimos que somos muy pocos para el número de pobladores en este país, que somos 110 millones de mexicanos. La proporción de científicos a ciudadanos es muy baja para un país del nivel económico que nosotros tenemos, y consideramos que deberíamos de ser más numerosos, no tanto los astrónomos, no solo los astrónomos, sino todos los científicos y todas las personas que se dedican a la tecnología. Por otro lado, yo quisiera mencionar también nuestra revista. Yo quiero tocar un punto muy cercano a mi corazón,
que tenemos una revista científica que es la más importante, la única en Latinoamérica en nuestro campo. Es muy importante, está siendo relativamente pequeña, compite con las demás revistas internacionales y poco a poco nos hemos hecho un espacio para ella. Y, se fundó en 1974, y ya tenemos pues bastantes años en operación, tenemos un buen número de contribuciones y en la jerga de la disciplina se habla del factor de impacto, que tiene que ver qué tan citado, qué tan leído es por otros astrónomos. Y tenemos un factor de impacto muy respetable, es el mejor de todas las revistas de Latinoamérica. Así es que eso creo que es algo que tenemos que estar muy orgullosos de ello. A mí me parece importantísimo subrayar que el 2005 fue declarado el Año Internacional de la Física, el 2007 fue el Año Geofísico Internacional, el 2008 fue el Año de la Tierra, el 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía, este es el Año de la Biodiversidad y el próximo año será el Año Internacional de la Química. Entonces, la ONU ha hecho un reconocimiento al papel que juega la ciencia en el desarrollo de la sociedad actual. Y a mí me encantaría pues que este mensaje pues pasara un poco más allá de ser una anécdota y que nuestros tomadores de decisiones en el gobierno federal pues lo tomaran muy en serio, porque el trabajo que se ha hecho alrededor de todos estos años ha tenido un impacto importante, y me voy a referir al del Año Internacional de la Astronomía. El Año Internacional de la Astronomía se inició con un evento que yo creo que es pues el evento más importante de divulgación científica que se ha hecho en este país, con una noche de las estrellas en donde en 26 diferentes lugares de todo el país simultáneamente llevamos telescopios para observar el cielo. Y hubo más de 210,000 personas asistiendo. Hubo más de 2,000 personas trabajando para la organización, todos voluntarios. Y bueno, tuvimos a los astrónomos, a los aficionados, 200 astrónomos profesionales, pero sobre todo a los astrónomos aficionados, que fueron los que hicieron la tarea, con muchísima pasión, con muchísima dedicación. Y después, a lo largo del año, estuvimos en las rejas de Chapultepec, con una exposición fotográfica maravillosa, de la cual Silvia fue una de las curadoras. Después estuvimos en el Festival de la Ciudad de México en el Centro Histórico, estuvimos en Plaza Loreto y en Plaza Cuicuilco, con exposiciones, y la respuesta de la gente fue extraordinaria. Estuvimos en el Festival Cervantino, padricísimo. El tema fue astronomía. Y el tema del Cervantino pues fue Galileo, su telescopio y la astronomía. Estuvimos en el Festival Cervantino, padricísimo. El tema fue astronomía. Y el tema del Cervantino pues fue Galileo, su telescopio y la astronomía. Y durante el Festival Cervantino hicimos una iniciativa que también a mí me parece maravillosa, porque no tiene antecedentes en México ni en el mundo. Obtuvimos un récord Guinness para México con el mayor número de personas observando la Luna con un telescopio. Desafortunadamente nos llovió, entonces la parte del centro del país pues no pudo participar en esto, pero el resto de los estados en la República participaron de una manera muy padre. Y bueno, finalizamos el Año Internacional de la Astronomía con una feria de la astronomía en el Palacio de Minería, donde tuvimos más de 30,000 visitantes. Una cuestión que se me olvidaba es que en la ciudad de Ensenada organizamos el primer Festival Nacional del Conocimiento, Astronomía y Arte. Y bueno, pues la respuesta de toda la ciudad fue extraordinaria. Mira, yo quiero ahondar un poquito más en lo que pasó en la Feria de la Astronomía. Fue un evento en el Palacio de Minería, aquí en el centro de la Ciudad de México, donde duró 10 días y se montaron las exposiciones, 20 exposiciones distintas.
algunas con temas astronómicos y otros con temas de Galileo, que fue el personaje clave, que fue el que disparó, digamos, con el pretexto de que eran los 400 años de que había visto por primera vez a través del telescopio, fue que se inició toda esta celebración. Entonces Galileo fue nuestro personaje clave ahí. Se hicieron exposiciones, se montaron salas, se recreó un posible taller de Galileo, se puso información sobre el sistema solar, sobre los distintos cuerpos del universo, se pusieron instrumentos interactivos o aparatos interactivos que nos prestó la Universum, el Museo Universum de la universidad. Se dieron conferencias, hubo una programación continua de conferencias, hubo más de 70 conferencias, hubo más de 70 demostraciones de física también abiertas al público. Se puso el domo digital donde se hicieron varias representaciones. Es un lugar donde caben pocas personas, pero se hicieron representaciones para mostrar el movimiento del cielo y algunos fenómenos celestes. Y creo que fue un gran éxito, fue muy recibido, muy bien recibido. Eso yo creo que para nosotros fue un enorme esfuerzo, pero la satisfacción también fue enorme. En la Ciudad de México, pero quiero mencionar otras ciudades. En Morelia desplegaron también enormes esfuerzos, hubo exposiciones, hubo conferencias, hubo actividades que se fueron incluso al interior del estado de Michoacán. También en Guadalajara les prestamos nuestra exposición y la montaron ahí en el Congreso del Estado. Nuestra otra exposición más pequeña es que preparamos varias exposiciones. Una exposición más pequeña hizo un recorrido por todo el estado de Oaxaca. Se recorrió muchas universidades del sistema de universidades del estado de Oaxaca, más las ciudades. En fin, cada uno de los sitios donde había tanto astrónomos profesionales o astrónomos aficionados, hicieron un enorme esfuerzo por mostrar las bellezas del cielo, y creo que lo más importante es llamarle la atención a los jóvenes. Julieta. Bueno, para mí fue el año de la felicidad. Me gusta hacer divulgación de la ciencia y he transitado por museos, conferencias, programas de tele, de radio, talleres de ciencia, pero nunca había mezclado ciencia y arte. Y este fue el año para hacerlo. Mandé a hacer un mambo que se llama Y sin embargo se mueve, y llevé a mis mamberas por el país dando funciones y bailando en honor de Galileo. Y consolidé mi grupo de bailarinas, y ahora ya en las conferencias que doy, pues utilizo eso que aprendí durante el año internacional. Si doy una conferencia de cosmología, pues tengo un ballet Isotropía, y si hablo de astronomía egipcia, pues tengo el Tutankamón, etcétera. Y esto me permite llegar mejor a las personas, porque el arte permite llegar directo al corazón. La música quita barreras. Además, como son muchas bailarinas, se pueden acercar al público y hacer con ellos los experimentos, porque la ciencia para muchas personas es algo imposible. Pero si una mujer hermosísima se acerca a ti y te ayuda a quitar un mantel donde hay veladoras encendidas de un tirón y no les pasa nada a las veladoras, para la persona es un momento muy significativo. Y creo que esta manera nueva de innovar en divulgación va a permear. Cada quien tiene que buscar sus formas de hacerlo, pero para mí fue un año de experimentación extraordinario. ¿Puedo añadir una cosita rápida? En el evento del Zócalo, el de la Noche de las Estrellas en el Zócalo, bueno, tuvimos a dos grupos extraordinarios, uno de música veracruzana, los Cojolites, y un etnomúsico, Jorge Reyes, que, bueno, aquí quisiera decirlo, fue su último concierto. Él murió a la semana siguiente de esto, pero bueno, nos dejó un legado de música extraordinario y fue muy, muy emocionante el concierto que dio en la Noche de las Estrellas. Bueno, yo también quiero decir más. Es que nos vamos animando. No, hay muchos legados del Año Internacional de la Astronomía.
Uno de los legados fue el reunirnos con los astrónomos aficionados, ¿no? Los profesionales con los aficionados. Pero otro de los legados es que los aficionados se reunieron entre ellos, no se conocían. Algunos estaban distanciados unos de otros y ahora están trabajando juntos todos hacia promover esta actividad. Es así que este año, en 2010, que ya no es el año de la astronomía, se ha repetido la fiesta de las ferias, la fiesta de las estrellas, la noche de las estrellas, que es una fiesta. La noche de las estrellas se repitió el 17 de abril en 31 puntos de la República Mexicana. En la Ciudad de México se nos nubló, pero no importa, es una actividad que se pretende continuar anualmente. No sé si se logre, pero ojalá y se logre, creo que es muy valiosa. Asimismo, hay unas páginas, una cosa que se llama CosmoWiki, que es una actividad de internet donde los astrónomos aficionados participan y ponen su información, etcétera. Es una actividad de un colectivo de 600 personas. En fin, hay muchas actividades que se quedaron, que se iniciaron, que se promovieron en el año de la astronomía y que se están afianzando. Regresando a la Noche de las Estrellas, es importante pensar que hace 400 años Galileo, con sus observaciones, demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y una pequeña anécdota de Galileo es importante. Le preguntaron que si el universo era finito o infinito. Y él dijo, bueno, los dos grupos que apoyan las dos ideas tienen argumentos sensacionales y yo estoy indeciso. Pero tengo un argumento, dijo, para pensar que el universo es infinito. Dice, lo finito es comprensible y como yo no comprendo al universo, ha de ser infinito. En fin, así la dejó y es un problema que se sigue discutiendo hasta la fecha. Vamos a cambiar de tema y ahora la pregunta que viene es, ¿qué esperamos para el futuro de la astronomía mexicana? ¿Qué instrumentos, qué lugares, qué sueños, qué es lo que tenemos en puerta? Y empezamos con Pepe. Muy bien, Manuel. Bueno, pues mira, tenemos muchísimas cosas ahí en el tintero que queremos trabajar. San Pedro Mártir, como ya lo dijeron hace un momento, es un lugar espléndido, es uno de los 4 mejores lugares que hay en el mundo para instalar grandes telescopios, para tener observatorios grandes. El observatorio que tenemos es un observatorio pequeño, modesto, y pensamos ampliarlo, echarle mucho los kilos, y ya tenemos en este momento pues toda una serie de iniciativas para generar infraestructura para el futuro de México. El observatorio que tenemos es un observatorio pequeño, modesto, y pensamos ampliarlo, echarle mucho los kilos, y ya tenemos en este momento pues toda una serie de iniciativas para generar infraestructura para el futuro de México. Por un lado estamos pensando en la instalación en conjunción con otros países, uno con España, otro con Francia, otro con Taiwán, poner telescopios robóticos asociados a proyectos espaciales. La reciente aprobación de la Agencia Espacial Mexicana nos pone digamos, en una vía muy importante, y queremos hacer este vínculo entre telescopios terrestres y telescopios espaciales, y ahí hay un proyecto que es un proyecto interesante y muy bueno para los próximos años. Por otro lado, queremos instalar un telescopio de 6,5 metros, que sería un telescopio que tiene nichos científicos y tecnológicos muy, muy particulares, y que además un telescopio de 6,5 metros pareciera pequeñito,
comparado con los telescopios que están pensando de 30 metros, 40 metros. Pero el nicho científico y tecnológico que pensamos para este telescopio lo hace competitivo aún en la era de los grandes mamuts que se van a construir en las próximas décadas. Entonces tenemos un futuro brillante, Manuel. Yo estoy muy emocionado y muy contento. Muy bien. Julieta. Sí, yo creo que la astrofísica está aportando conocimiento básico hacia la física. Muchas veces la astronomía ha sido la física desarrollada aquí, aplicada al resto del cosmos. Pero ahora es al revés. Hay dos problemas importantísimos que la astrofísica está desarrollando y que está trabajando con la física. El primero es que vivimos en un universo que se está expandiendo y entre más lejos nos vamos, se está expandiendo más rápido. Y no se sabe cuál es la fuente de energía de esta expansión cósmica. Y esto ha permitido que se desarrollen grandes laboratorios de altas energías en la Tierra que favorecen el intercambio de ideas. El otro gran problema es el problema de la materia oscura. Por cada objeto brillante que vemos en la noche, hay 1000 objetos que están ahí y no tenemos la menor idea de lo que son, porque no emiten luz, no la reflejan, no la absorben, pero sabemos que están ahí porque los objetos visibles sienten su atracción gravitacional. Y esta también es abundantísima. La materia oscura es probablemente algo muy interesante del universo que ni siquiera sabemos cómo descubrir, detectar y estudiar. Además de lo que decía Pepe sobre los observatorios, también es una época donde tenemos grandes computadoras que nos pueden ayudar a resolver problemas muy complicados. Creo que humanamente estamos en un momento muy importante. Tenemos recursos, tenemos talento. No estoy hablando de los de aquí, sino los jóvenes que vienen, nuestros estudiantes y los estudiantes de sus estudiantes, de estos estudiantes serán cada vez mejores. La instrumentación para poder competir es más complicada, cada vez es más cara, cada vez es más compleja. Como mencionó José Franco, ahora es necesario hacer consorcios, a veces son consorcios internacionales, en el pasado eran consorcios solamente de universidades, ahora es de las naciones enteras porque los equipos son cada vez más caros. Entonces el reto nuestro, y que estamos tratando de salvar con imaginación y con proyectos, es cómo hacer en esta situación tan competitiva para continuar, digamos, estando en el ring, para continuar estando en la cancha, para participar de los nuevos descubrimientos. Estamos llegando ya a la etapa de conclusiones. Los que están observándonos, quédense un momento porque viene lo mejor. Por favor, empezaremos con Julieta. ¿Qué conclusiones tomarías tú de este programa? Hace poco fui a una exposición sobre Galileo, donde estaba el acta original que él escribió, donde tuvo que retractarse de estas cosas que decía Manuel. Por ejemplo, que la Tierra se mueve en torno del Sol. En la página 44 del libro de actas estaba su texto firmado y había un reclinatorio para que uno pudiera hincarse ahí y leer la transcripción en español o en italiano o en varias de las lenguas. Y en ese momento me di cuenta de la maravilla que es ser una mujer que vive en un país donde hay libertad de investigación, donde hay libertad de creación, donde se puede innovar. Así es que yo quisiera terminar diciendo que la ciencia vale la pena y que las puertas están abiertas para nuestros jóvenes, aquí y en el resto del mundo. Pepe. Bueno, mire, yo creo que somos herederos de una gran tradición prehispánica, como dijiste al principio del programa. Somos herederos, pues, de esta cultura magnífica que usó el conocimiento del cielo para hacer el urbanismo de sus ciudades con marcadores espléndidos. Y bueno, el día de hoy estamos pues, con los retos hacia el futuro y tenemos proyectos.
yo creo que es muy, muy importante tener proyectos. Hay futuro, hay muchas posibilidades de realizar muchas cosas cuando se tienen proyectos. La astrofísica mexicana está viva, tiene futuro, hay gente muy, muy talentosa, hay jóvenes muy, muy talentosos. Y bueno, yo subrayaría lo que dijo Julieta, es divertidísimo hacer ciencia. De hecho, es lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta. Silvia. Bueno, también tengo un mensaje muy optimista. Yo estoy muy optimista de qué es lo que va a pasar con la astronomía, pero no solamente con la astronomía, con la ciencia, con toda la ciencia en nuestro país. Creo que tenemos perspectivas, tenemos bases para desarrollarla. Yo invito a los jóvenes a que participen en la ciencia, participen en la tecnología, y a aquellos que no les interese ni la ciencia ni la tecnología, no importa, yo quiero entusiasmarlos a que la actividad a la que se dediquen, que le pongan el alma, que le pongan el cuerpo, que le pongan todo su entusiasmo, porque esa es la manera como vamos a salir adelante todos en este país y en este mundo. Así es que adelante, y mucho trabajo y mucho entusiasmo. Muchas gracias. Yo lo que puedo decir es que la astronomía es fascinante, que la calidad de los astrónomos mexicanos es comparable a la de los astrónomos de los países desarrollados y que la cantidad no. Tenemos un rezago de un factor de 5 o de 10 per cápita con relación a los países desarrollados, y esto se debe a que tenemos una distribución de la riqueza que es muy mala. Necesitamos mejorar esa distribución de la riqueza, necesitamos aumentar la calidad de nuestra educación, necesitamos aumentar la cobertura a nivel de licenciatura, la necesitamos duplicar, y creo que para que el país tenga el futuro que nos merecemos, necesitamos que la ciencia sea tomada en cuenta por los mexicanos, y el desarrollo de la astronomía está ligado al desarrollo de las demás ciencias. Entonces, creo yo que al desarrollar astronomía estamos desarrollando la física, las matemáticas, la biología, la química, y asimismo al desarrollarse la química se estará desarrollando todas las demás áreas de la ciencia básica. La ciencia básica está conectada con la ciencia aplicada está conectada con la tecnología con la economía, y la economía con el sueño de un mejor país que el que tenemos. Muchas gracias. El 100% de los tijuanenses que pueden obtener una visa han visitado San Diego, y el 95% de los sandieguinos no han visitado Ensenada. ¿Qué pasa? Todos reconocemos que el turismo es importante. Es una actividad económica transversal. Beneficia a todas las actividades en las cuales la economía descansa. Si podemos mejorar nuestra infraestructura, vamos a encontrar un enorme camino de crecimiento. Hoy el turismo representa la tercera generación de divisas en el país. El desarrollo de las zonas turísticas tiene que ser algo más que hoteles e infraestructura y algún atractivo. Es decir, hay que empezar a hacer de los destinos turísticos verdaderas ciudades en donde, entre otras cosas, hay turismo. Aunque a nosotros nos quede un gran camino que recorrer, las bondades de México son tan grandes que hace que un cliente venga, regrese y vuelva a regresar.
México.